En Guatemala, 4 de cada 5 personas indígenas viven en pobreza, y la pobreza está estrechamente vinculada con la desnutrición. Según la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil, el 46.5% de la niñez menor de 5 años sufre desnutrición crónica, siendo la más afectada la población del área rural e indígena. La situación es alarmante, porque Guatemala ocupa el primer lugar de América en desnutrición crónica, y sus indicadores son comparables con los de países como Eritrea, Timor o Madagascar. Las consecuencias de la desnutrición crónica impactan en el desarrollo del país. Atender adecuadamente esta problemática pasa por contar con información y análisis basados en evidencias y dirigidos a tomadores de decisiones, para que contribuyan con el desarrollo exitoso de políticas públicas de beneficio e impacto social. Con el fin de apoyar al país en los esfuerzos contra la desnutrición, en agosto de 2017, Guatemala se unió a la iniciativa de la Unión Europea para la creación de las Plataformas Nacionales de Información Nutricional. Esto ocurrió a solicitud del gobierno, por medio de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, y está siendo ejecutada por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE. La misma tiene como objetivo fortalecer las capacidades nacionales para monitorear la evolución de la desnutrición crónica e implementar políticas y programas multisectoriales de nutrición que sean costo efectivas y basadas en evidencia. De los 10 países que promueven el uso de esta plataforma para mejorar la situación alimentaria nutricional, Guatemala es el que presenta los mayores desafíos, pues tiene los niveles más elevados de desnutrición crónica. Guatemala desde el 2005 cuenta con una política y una ley que establece el marco institucional estratégico de organización y coordinación para priorizar, armonizar, diseñar y ejecutar acciones para lograr la nutrición de la población guatemalteca. Este proyecto se implementa a nivel nacional y local en el departamento de Totonicapán, tomando a Momostenango como municipio piloto, pues presenta un 64.5 de prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas de 6 a 9 años de primer grado de escolaridad y mayor razón de mortalidad materna. ¿Cómo opera la Plataforma de Información Nacional sobre Nutrición? 1. Identifica preguntas o requerimientos de información de tomadores de decisión para ajustar o desarrollar políticas y programas nutricionales. 2. Implementa un repositorio de datos, analiza e interpreta la información disponible a nivel nacional e internacional. 3. Disemina los hallazgos y evidencias a los tomadores de decisión, planificadores y otras partes interesadas para mejorar las intervenciones para la prevención de la desnutrición crónica. El producto final de la Plataforma de Información Nacional en Nutrición será un sistema de información integrado a nivel local, que alimente el Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que sea útil para los tomadores de decisión y así mejorar las políticas, intervenciones y programas. Erradicar la desnutrición crónica es un compromiso de Estado y una condición para alcanzar el progreso. El uso de esta plataforma de información nacional sobre nutrición constituye un aporte para que la desnutrición crónica sea atendida con pertinencia, de forma oportuna y para resolver un problema por tanto tiempo rezagado. Buenas tardes a cada uno de ustedes que nos ven en este espacio virtual Casa de Europa por parte del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE y la Unión Europea, que es con quien ejecutamos el proyecto Plataforma de Información sobre Nutrición en este país. Nos complace presentar el foro denominado Desnutrición Crónica, un desafío pendiente. Mi nombre es Oscar Valenzuela y estaré moderando este evento. Para dar inicio, quiero presentar a nuestros panelistas. Hoy contamos con la presencia de la señora Maritza Méndez de Oliva, secretaria ejecutiva de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con un certificado de cierre de la Maestría de Salud Pública y de Epidemiología de la Universidad Rafael Andívar y ha estado certificada como asesora en lactancia por la International Board Lactation Consultants de Virginia, Estados Unidos. Su experiencia laboral abarca distintos ámbitos,
en la administración pública como coordinadora de promoción y monitoreo de crecimiento y alimentación complementaria en niños, mujeres embarazadas y en lactancia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Además, ha sido delegada del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional PROSAM para la CESAM, donde apoyó monitoreo de actividades técnicas concernientes al programa de reducción de nutrición crónica y hoy lo hace como secretaria ejecutiva. En el área privada se desempeña como catedrática de la Maestría de Gestión de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Galileo de Guatemala. Ejerció también la docencia en la Universidad Rafael Landívar y participó en el programa de prevención de enfermedades crónicas de la Clínica de Orientación Nutricional de esta casa de estudios. Ha sido parte también de las reuniones globales del movimiento Scaling Up Nutrition y de los talleres globales de nutrición del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PMA. Posee entrenamiento en evaluación de políticas públicas por el Instituto Nacional de Salud Pública en México 2011. Nuestro siguiente panelista es Eduardo Say. Él es candidato a doctorado de Ciencias de la Investigación de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Tiene una maestría en Gerencia de la Agricultura Sostenible y Recursos Naturales de la Universidad Rafael Landívar. Es ingeniero agrónomo en Sistemas de Producción Agrícola de la Universidad de San Carlos. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el trabajo de desarrollo agropecuario a nivel nacional y en la región centroamericana es coordinador de equipos de trabajo multidisciplinarios, de programas, proyectos a nivel nacional, como en Centroamérica. Ha participado en procesos de planificación, monitoreo y evaluación de proyectos y ha trabajado en la Asociación de la Promoción de Protección de Desarrollo de la Naturaleza, APDENA, en la Asociación de Desarrollo Comunitario, ADESCO, y la Asociación Intervía de Guatemala, y en CATIE desde el año 2015. Bien, daremos inicio entonces al foro. No antes, pues, comentarles un poquito de la dinámica de este foro. Para eso, pues, tenemos algunas pequeñas instrucciones. Se realizarán 3 preguntas a cada panelista. Para eso tendrán 5 minutos para profundizar en su análisis. En el momento que se aborden los 5 minutos, yo voy a encender mi cámara para que el panelista sepa que está finalizando su tiempo, ¿verdad? Y pueda concluir con sus preguntas. Se invita también a ustedes que nos ven en este espacio a que puedan participar formulando sus preguntas y que se aborden al final del primer bloque de preguntas. Entonces hemos preparado, digamos, este espacio para que también ustedes puedan acompañarnos con sus preguntas. Les recordamos de que las primeras 15 preguntas que se hacen en este foro van a ser, se les va a facilitar un kit personal, entonces hay como un cierto premio acá por participar en el foro. Para eso necesitamos que cuando formulen la pregunta, también coloquen su correo electrónico. Pues bien, vamos a dar inicio entonces a las preguntas. Le solicitaría acá a la licenciada Maritza Méndez si puede aperturar su cámara para que podamos hacerle la primera pregunta. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Muy bien, entonces bienvenida a este foro. La primera pregunta está relacionada a cuál es la situación de la desnutrición crónica en la niñez guatemalteca. Entonces, para eso le dejo el tiempo y que nos pueda compartir su conocimiento en esta pregunta que es general, pero que es muy, muy importante para el conocimiento de nuestros videntes en este momento, ¿verdad? Muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema que es tan importante para el país. Quisiera comenzar desde lo más general, hablando que Guatemala tiene ya un problema de una triple carga de malnutrición. Eso significa que si bien tenemos problemas de desnutrición, ya sea aguda, sea crónica, tenemos también deficiencias de vitaminas y minerales, como podría ser la anemia. Y también tenemos ya el problema del sobrepeso y la obesidad, especialmente en adolescentes, en mujeres en edad fértil, problemas casi tan severos como el de la desnutrición crónica. Ahora quisiera pasar al problema que ocupa el primer lugar como problema de salud pública en el país, que es la desnutrición crónica. También se le conoce como baja talla o retardo del crecimiento. Y la desnutrición crónica se mide a través de la talla de un niño o niña para su edad o estatura para la edad. Cuando esta es muy baja, se dice que hay un retardo en el crecimiento o que hay una baja talla. Este problema, según la última encuesta de salud materna infantil, afecta a 46.5% de los niños menores de 5 años, lo cual es una cifra espeluznante, podríamos decir, porque prácticamente 1 de cada 2 niños ha sido afectado por este problema.
Y el ser bajito no es el problema, no es eso, es solo que la talla, la medición de la talla es como una forma aproximada de saber que el niño o la niña durante su crecimiento, incluso desde el embarazo y durante sus primeros 2 años de vida, no ha recibido los nutrientes ni tampoco la estimulación que necesita para tener un adecuado crecimiento y desarrollo. De ese modo podríamos ser chaparritos, pero si hubiésemos tenido los cuidados, el entorno correcto, pues no tendríamos el problema de la desnutrición crónica. Entonces, más que la talla, lo que afecta es el desarrollo cognitivo. Y si se afecta el desarrollo cognitivo, de hecho, han habido estudios que muestran que el cerebro de los niños que han sido afectados por la desnutrición en sus primeros años de vida es un cerebro que pesa menos, que tiene menos conexiones neuronales. Y esto, ¿cómo se traduce? Se traduce en que a los niños cuando van a la escuela les cuesta más aprender. Si les cuesta más aprender, hay dificultad también para concentración, hay repitencia y abandono escolar. Y en la edad adulta, pues también afecta la productividad. Es decir, que un adulto que ha tenido una adecuada nutrición durante su infancia es un adulto que puede ser mucho más eficiente y más efectivo en su trabajo. Además, el hecho de tener estos niveles tan altos de nutrición crónica, pues implican grandes pérdidas en salud, en educación, en productividad al país. Ahora que tenemos la doble carga de la malnutrición, se ha cuantificado cuánto le cuesta al país tener estos niveles tan altos de nutrición crónica y al mismo tiempo niveles tan altos de obesidad y sobrepeso, y se estima que es alrededor de un 16% del Producto Interno Bruto. O sea que es mucho, mucho más caro el vivir con las consecuencias de estos problemas nutricionales que lo que se requiere invertir para prevenirlos. Ok, muchas gracias, licenciada. Pues bien, vamos a hacer una dinámica. Una pregunta la va a contestar usted y una va dirigida al ingeniero Eduardo Say. Entonces, en este momento, pues le pido al ingeniero Eduardo Say que pueda abrir su cámara para hacerle la siguiente pregunta. Buenas tardes, ingeniero. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se puede tener acceso a la información relacionada a la situación de la desnutrición crónica en la niñez? El micrófono está apagado, ingeniero. Muchas gracias, Oscar. Los sistemas de información disponibles en el país ofrecen algunos datos y podemos ubicar información relacionada al tema de desnutrición en la página web http://sinsan.gov.gt, y ahí pueden explorar la página. Hay una sección de nutrición crónica. Lo interesante es que en esta página ustedes pueden encontrar información relacionado a la desnutrición crónica que se deriva de las encuestas de salud materno-infantil. Estas encuestas que se han venido realizando, por ejemplo, desde 1987, la encuesta de 1995, la encuesta de 1998, 99, 2002, 2008, 2008, 2009, y la última que es la que se usa como dato de referencia u oficial, la de 2014-2015, que es la encuesta en menores de 5 años. Muy bien, y a nivel municipal, pues estamos iniciando en el marco, justamente como lo mencionaba al inicio de este foro, a través del proyecto Plataforma de Información Nacional sobre Nutrición, se viene implementando procesos de gestión de información para la toma de decisiones, es decir, el análisis de los datos existentes, y dentro de estos datos, pues, se puede encontrar información en una dirección web que es el http://momostenango.simsan.org.gt. Ahí pueden ustedes navegar y existen secciones en donde pueden identificar la sección de salud y se
han realizado el análisis de los datos administrativos de cada uno de los ministerios y se presenta algunos datos importantes. Por ejemplo, los datos de la cantidad de porcentaje de niños diagnosticados con desnutrición crónica a través de los diferentes servicios de salud. Entonces, estas plataformas de información ofrecen datos que permiten conocer la situación de la desnutrición crónica. Asimismo, tenemos como parte del proyecto, hemos previsto la gestión de información a nivel departamental. Estamos en una etapa de construcción. Ok, muchas gracias por la respuesta. Siguiendo con la dinámica, pues toca a la licenciada Maritza Méndez la siguiente incógnita, la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles son los departamentos que presentan una situación más crítica y esto a qué se debe? Bueno, a mí me gustaría empezar un poco antes y mencionar sobre el lugar que ocupa Guatemala en el mundo sobre este problema. Cuando uno compara los países que tienen la carga más grande o el mayor número de niños y niñas con desnutrición crónica, Guatemala resulta estar entre los primeros 5 o 6 lugares porque hay un empate en 2 países. Uno puede ver cómo la mayor parte de este problema se concentra en países de África y en países del sur de Asia. Y sin embargo, cuando uno ve en América, el único país que tiene tan alta concentración de desnutrición crónica es Guatemala, lo cual es algo que debe preocuparnos mucho y ocuparnos en encontrar las soluciones a la multicausalidad de este problema. Si nos vamos ahora a nivel de Centroamérica, Guatemala tiene de igual manera el nivel más alto de toda América Latina y de Centroamérica. Y si nos vamos ya a lo interno de Guatemala, Totonicapán es el departamento que tiene la prevalencia más alta de nutrición crónica, siendo esta de 70%. Sin embargo, podemos ver en los departamentos del occidente, noroccidente del país, que los que tienen una prevalencia muy alta, siempre alrededor de 70% según departamento, o en el nivel alto de los 60%, estaríamos hablando de Huetenango, de Quiché, estaríamos incluyendo también Sololá, además de Totonicapán, que ya mencioné, San Marcos, Alta Verapaz, Chiquimula, del lado del oriente, y después la mayor parte, como mencioné, en el occidente y el noroccidente. Luego, si nos vamos a ver ya a nivel de municipio, podría mencionarles los municipios que tienen los porcentajes más altos de nutrición crónica. Tenemos, por ejemplo, en Huehuetenango, San Mateo Ixtatán es el que tiene el nivel más alto, con un 78.5%. Luego tenemos a San Juan Atitán, también de Huehuetenango. San Miguel Acatán, también de Huehuetenango. San Rafael Independencia, también de Huehuetenango. Luego tenemos a Concepción Tutuapa de San Marcos, Santa María Chiquimula de Totonicapán, Colotenango de Huehuetenango, Chajul del Quiché, Santa Eulalia de Huehuetenango y Comitlancillo de San Marcos. Yo creo que fue bastante evidente que mencionamos Huehuetenango muchas veces, ya que la mayor parte de los municipios de Huehuetenango tienen en un nivel muy alto este problema de desnutrición crónica. Ahora, ¿a qué se debe? Tenemos que pensar en que usualmente las personas asumen que la desnutrición crónica significa falta de alimentos, pero cuando hay una prevalencia tan alta como la que tiene Guatemala, tiene más que ver con una serie de factores, con una serie de causas, y entre ellas podríamos ver que tiene que ver con la atención primaria en salud, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la inequidad y la exclusión que hay, por ejemplo, para mujeres, para pueblos indígenas, tiene que ver con el entorno. Si no hay un entorno, un saneamiento y acceso a agua potable, por ejemplo, la desnutrición crónica se acentúa aún más. Me interesa mucho que mencionar esto, porque a veces se piensa que es por falta de alimentos. Y puede ser que sea por falta de una adecuada variedad y calidad de alimentos. Por ejemplo, una alimentación muy monótona que incluya únicamente productos a base de maíz, por ejemplo. Las tortillas pues son fantásticas, pero generalmente no se incluye una suficiente cantidad de frutas y vegetales, o no se incluyen alimentos de origen animal, pues porque su acceso económico es mucho más complejo.
pero justamente estos alimentos son los que contienen vitamina B12, que contienen hierro, que contienen zinc, y que son los que van a contribuir más al crecimiento en talla de los niños y niñas. Dentro de las causas, entonces, podemos ver las que son estructurales, que tienen que ver con los asuntos políticos, por ejemplo, que tienen que ver con la pobreza y la inequidad, y tenemos causas intermedias que tienen que ver con la salud, con la frecuencia de las infecciones, con la atención que reciben los niños y las niñas, las madres durante el embarazo, con la comunicación para el cambio de comportamientos, con la seguridad alimentaria y nutricional. Y ya cuando llegamos al nivel inmediato es cuando ya hay, por ejemplo, problemas serios de infecciones diarreicas, respiratorias que conducen a desnutrición, o bien hay una falta de, no hay acceso ni disponibilidad a una alimentación adecuada. Entonces, como podemos ver, no se trata solo de alimentos o de dar alimentos, sino de asegurarnos que las familias tienen un entorno saludable, que tienen acceso a educación, que tienen acceso a agua potable, además de una alimentación variada y nutritiva. Ok, muchas gracias, licenciada. Pues el tema del entorno saludable pues es sumamente importante, digamos, poderlo entender. Vamos a dar parte ahorita a la siguiente pregunta al ingeniero Eduardo Say. A nivel de departamental y municipal, ingeniero, ¿existen datos e información que sean de utilidad para los tomadores de decisión? Bien, sí, con el ejercicio, como les comentaba anteriormente, con el proyecto Plataforma de Información Nacional sobre Nutrición, estamos analizando datos multisectoriales. Ya la secretaria de CESAN mencionó que la desnutrición es multicausal. Entonces, es importante conocer cuáles son esos datos que existen a nivel de ministerios, secretarías o las instituciones que implementan intervenciones, conocer un poquito más cómo está también la situación socioeconómica a nivel territorial. Este proyecto se viene implementando de manera conjunta con CESAN y las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el territorio, en estrecha coordinación con las comisiones municipales de seguridad alimentaria y nutricional, y pues se ha seleccionado a Momostenango como el lugar o el municipio como sitio piloto. Y hemos avanzado en la gestión de la información. Por ejemplo, ¿qué hemos encontrado? Digamos, con el análisis de información que ustedes pueden entrar más a detalle a observar ahí en la plataforma, hemos encontrado, por ejemplo, información muy valiosa que puede servir de referencia para poder tomar decisiones. Por ejemplo, los datos de pobreza de la ANCOVI 2011 demuestra que se tiene un 87.9% de pobreza total a nivel rural y el 47% de pobreza extrema rural. Con el reciente censo de población podemos encontrar datos muy importantes. Por ejemplo, en la población se tiene en Momostenango 105.617 personas, por ejemplo. Hombres son 50.031, mujeres 55.586. Pero dentro de lo que interesa en este foro es conocer cuáles son los datos de niños menores de 2 años que son sujetos de atención de la ventana de los 1000 días. Se tienen datos, por ejemplo, muy importantes que se derivan del censo: 2.640 niños y 2.503 niñas. Y niños y niñas comprendidas entre 2 y 5 años, menores de 2 a 5 años, por ejemplo, hay 4.202 y niños y 4.157 niñas. Entonces, podemos ver que hay datos muy importantes que se pueden tomar de referencia para tomar decisiones. Y también con relación al análisis de los datos administrativos, son datos del Ministerio de Salud, ellos son propietarios de sus datos. Hemos iniciado un proceso de gestión del conocimiento y acompañamiento para los datos y pues nos hemos permitido generar boletines que
permiten ofrecer información, ahí lo pueden buscar encontrar en la plataforma y, por ejemplo, se tienen algunos datos. Por ejemplo, en el retardo del crecimiento se registra dentro del promedio de los niños que asistieron a los servicios de salud y que fueron diagnosticados con desnutrición crónica de un 61.48%. Entonces, estos son datos que sí existen, que pueden ser analizados y pueden ser colocados a nivel municipal. Puesto que es un sitio piloto, bueno, Momostenango ha sido, digamos, el municipio en donde se ha iniciado con esta gestión de información. Vale la pena mencionar que existen, digamos, algunas condiciones habilitadoras para poder desarrollar esto. Primero, que tenemos una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional, tenemos una ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su reglamento, que esto habilita, digamos, la gestión de la información. Además, también en la municipalidad, con las actuales autoridades, se está haciendo una actualización de la política municipal de seguridad alimentaria y nutricional y se crea la Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entonces, esas condiciones habilitadoras permiten también analizar los datos y la información y pues se pueden encontrar datos a nivel municipal que pueden ser útiles para poder tomar decisiones. Y estas decisiones no solamente se pueden tomar a nivel municipal, sino los datos pueden servir para tomar decisiones a nivel departamental y decisiones relacionadas con la planificación y la programación del presupuesto. Ok, muchas gracias, ingeniero. Les hago el recordatorio a las personas que nos están escribiendo a través del chat que puedan consignar su correo electrónico para podernos contactar con ustedes y hacerles llegar el kit que es para uso personal. Bueno, continuaremos con la siguiente pregunta a licenciada Maritza. ¿Cuáles son los retos que se tienen a nivel de tomadores de decisión? Bueno, sí, muy interesante la pregunta. De hecho, hay muchos retos, yo diría, que están relacionados con el por qué ha sido tan complejo la reducción de la nutrición crónica en el país. Yo diría que uno es la falta de continuidad de las políticas públicas. Por ejemplo, Guatemala ha tenido muy buenas estrategias de combate a la desnutrición, muy bien planificadas, pero con cada cambio de gobierno siempre hay también un cambio de estrategia que conlleva un tiempo nuevo de planificación, de organización y por lo tanto después va quedando muy poco tiempo para la implementación. Han habido programas muy buenos que injustamente han sido calificados como que no sirven porque realmente no han llegado a tener el suficiente tiempo para implementarse de una forma adecuada. A mí me gusta siempre mencionar el ejemplo de Chile, a pesar de que le tomó muchísimo tiempo no solo reducir, sino erradicar la desnutrición crónica. De hecho, le tomó alrededor de 50 años, pero durante todo ese tiempo Chile mantuvo a lo largo de diferentes administraciones y tipos de gobierno, lograron reducir poco a poco la desnutrición crónica hasta completamente erradicarla, con un mismo programa que independientemente de la administración de gobierno continuaba. Se mejoraba, se evaluaba, pero continuaba. Entonces la continuidad me parece que es uno de los elementos clave. Luego, lo otro es el lograr la operativización de las acciones en lo local. A veces pareciera como que se planifican estrategias que son muy buenas, pero luego para que lleguen desde el aparato burocrático de gobierno, digamos, y vayan bajando al nivel desde los ministerios y las instituciones hacia los departamentos, los municipios, las comunidades, las familias, pareciera como que se forma un gran embudo y que finalmente las acciones van llegando muy, muy lentamente y de forma incompleta a las familias. Entonces hay un reto de implementación y ejecución de dichas estrategias. Otro reto es cómo lograr una implementación integral. Es decir, yo mencionaba anteriormente cómo hacer para que las acciones de una estrategia de combate a la malnutrición lleguen, por ejemplo, las acciones agrícolas, lleguen a una misma comunidad, a la misma que están llegando también a las familias las acciones de salud,
que los programas de protección social estén también enfocados en esa misma comunidad, en esos mismos grupos donde las familias son más pobres, que también en la educación y las oportunidades de asistir a una escuela o a una escuela secundaria también se concentren en esos lugares. Hemos visto que hay muchos esfuerzos dispersos, puede ser que haya programas, intervenciones muy buenas, pero no necesariamente focalizados en un círculo que es un municipio, una comunidad, una familia. Y realmente cuando escuchamos a los expertos se necesita que haya justamente esa integralidad en la ejecución para que se dé impacto. Hace unos años, IFPRI hizo un estudio de impacto, pero solo sobre las acciones de la ventana en los 1000 días. Y de las 10 acciones que en aquel momento se planteaban, que fue en el año 2013, 14, por ahí que se hizo la evaluación, encontraron que solamente cuando 5 acciones eran implementadas de forma simultánea en un mismo niño o niña, empezaba apenas a haber un impacto en el puntaje Z de talla para edad. O sea, empezaba a haber un impacto en el crecimiento en talla de los niños y niñas. Pero si solo reciben una de las 10 intervenciones, no hay ningún impacto, aunque la intervención sea muy buena. Otro tema es la coordinación y la articulación multisectorial, que eso tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos desde CESAN, pero para poder implementar acciones multisectoriales e integrales es necesario que exista esa coordinación entre diferentes ministerios, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Finanzas, la CEGEPLAN, la CESAN. O sea, es una articulación que es muy importante porque no es un problema, por ejemplo, que se resuelve desde un solo sector. Luego tenemos también el tema de la visión a largo plazo, y no solo la visión técnica, sino la visión financiera. Hace falta tener un plan multianual de financiamiento para las acciones que van orientadas a reducir la malnutrición, y también tener un plan que vaya mucho más allá, más por ejemplo como el CATUM 2032 o como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos piden que hayamos logrado el hambre cero para el año 2030. Gracias. Ok, muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Vamos a finalizar con la última pregunta de este bloque con el ingeniero Eduardo Osay. La pregunta es, ¿qué retos se tienen para la generación y el acceso a la información? ¿Ya? Sí, dentro de los retos con base en la experiencia de gestión de información que llevamos con el proyecto, podemos compartirles que sí es importante avanzar con la gestión de información en formato de datos abiertos, de tal manera que puedan ser consultadas, por ejemplo, las bases de datos de los ministerios, digamos, con algunos códigos que permitan realmente hacer un análisis de esos datos y que puedan presentarse, digamos, en plataformas y que puedan ser descargadas para otros estudios, ¿verdad? Para investigación, etcétera, ¿verdad? Ya hay avances en el país, ¿verdad? Pero sí se necesita, digamos, trabajar fuertemente sobre la gestión de información en formato de datos abiertos, que esto es lo que está buscando los sistemas de información municipal de seguridad alimentaria y nutricional, que además de que estén disponibles ahí los datos, ustedes los pueden consultar, que tengan la posibilidad de bajar esos datos y hacer otro tipo de análisis con esos datos. Creemos que este puede ser uno de los retos, trabajar en el preprocesamiento, procesamiento de los datos para que existan algunas tablas y estas tablas puedan ser sujetos de análisis cuantitativo, por ejemplo. Lo otro que podemos mencionar como uno de los retos es, digamos, crear esa cultura de uso de información y de consulta, porque, bueno, estamos facilitando, digamos, esta plataforma para que pueda ser consultada a nivel de teléfonos o dispositivos móviles, que puede ser tablet, incluso en la web, ¿verdad? Pero sí es muy importante, digamos, presentar información en manera de gráficas y tratar de explicar esos datos que aparecen ahí. Entonces, creemos que presentar los datos a través o explicar los datos a través de boletines o infografías facilita, digamos, el uso de esa información. Lo otro que consideramos como reto
o uno de los desafíos también, sabemos que cada una de las instituciones tienen varios procedimientos administrativos para poder tener acceso a la información, por lo que es importante estandarizar, digamos, los formatos para la captura de información y que estos puedan servir como base para hacer análisis. Y lo otro también que hemos encontrado es que hay mucha información que es muy importante que se ha, digamos, guardado de manera, digamos, en físico. Y digitalizar la información es muy importante y colocarlo en repositorios como de datos, como siempre como formato de datos abiertos. En esta plataforma que les hablamos del SIMSAN, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, copias de actas de reuniones, calendarios de reuniones, y bueno, existe mucha información y creemos que estamos avanzando para poder mostrar datos para tomar decisiones. Considero que estos son algunos de los retos. Digo, hay avances en el país, pero sí se necesitan fortalecer algunos procesos de gestión de información para poder tomar decisiones a nivel territorial, a nivel municipal, a nivel departamental y nacional. Y ya existe información, por ejemplo, en el CINSAN hay mucha información, ¿verdad? Y creemos que avanzar también con el uso de la tecnología permitiría también capturar información desde la ubicación de los usuarios o donde están focalizados los problemas, se pueden visualizar en mapas y reducir, por ejemplo, el error humano en la escritura al momento de capturar información primaria con boletas o encuestas. Ese avance de la tecnología nos permite hoy día capturar información para poderla colocar, por ejemplo, en tiempo real. Excelente, ingeniero. Pues bien, hemos llegado a la primera fase de preguntas. Abrimos ahora el espacio para que las preguntas que usted nos ha hecho llegar podamos trasladárselas a nuestros panelistas. Entonces voy a ceder el tiempo a la licenciada Celeste Bonilla, que es directora de comunicación de CESAN, para que pueda formular estas preguntas a nuestros panelistas. Entonces, pienso que la dinámica sería abrir ambos, tanto Eduardo como la licenciada Maritza y Celeste, su cámara, ¿verdad? Para que sea como una especie de diálogo y se pueda ir contestando estas preguntas, ¿verdad? Adelante. Su micrófono, licenciada. Gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señora secretaria. Un placer saludarla, señor C. Igualmente, agradezco la oportunidad que me brindan para estar participando en este evento que es de tanto interés para todos. Yo voy a hacer una primera pregunta para la señora secretaria y luego para el señor C. Debo comentarles que hay bastante interés y eso emociona porque es un problema o una situación que podemos resolver juntos. Así que me permito hacerle, señora secretaria, hacerle la primera pregunta. Rodrigo Gómez consulta. Una persona que ha crecido con un estado de desnutrición al llegar a su vida adulta, si al llegar a su vida adulta implementa una dieta saludable, se queda allí la pregunta, pero bien podríamos pensar, si él está preguntando, quizá cambie su condición. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias, sí. Tal vez mencionarles, hablando específicamente de retardo del crecimiento o baja talla, esto se ve especialmente en los primeros 2 años, algunas veces hasta los 3 años, en el cual en este periodo todos los niños y niñas tienen el potencial de crecer de igual manera, no importa en qué país o en qué continente se encuentran, si tienen un buen entorno saludable y una adecuada nutrición. Pero ya después de este periodo empiezan a intervenir otros factores que tienen también que ver con cuestiones genéticas. Entonces, si por ejemplo la abuelita o el abuelito son muy bajitos, puede ser que por ahí empiece también a heredar la talla del resto de la familia. Pero durante los primeros años,
todos tienen el potencial de crecer de igual manera, pero también es el periodo en el que se instala la desnutrición crónica. Luego hay otro periodo que es muy importante también en el desarrollo y el crecimiento y es la adolescencia. Incluso se le ha llamado en algunos momentos como la segunda ventana de oportunidad, porque es un momento en el que no solo crecen o se estiran los jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres, sino que también hay una oportunidad de desarrollo y crecimiento del cerebro, de maduración del mismo, por eso se le ha llamado la segunda ventana de oportunidad. Entonces sí, seguro que es importante que aunque hayan pasado ya los primeros 2 años de vida, se invierta en una buena nutrición, en buenos hábitos alimentarios, en aspectos educativos, en educación, higiene, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, señor Say, quisiera preguntarle, Heidi consulta, ¿de qué forma podemos ayudar a la reducción o prevención de la desnutrición? Importante conocer una respuesta como esa para que todos nos hagamos cargo de alguna manera. Adelante, por favor. De acuerdo con los datos que nosotros estamos encontrando, quizá me voy a referir a la gestión de información que tenemos. Creo que es muy importante primero conocer cuál es el contexto, ¿verdad? Creemos nosotros muy importante, digamos, la identificación en dónde están, digamos, localizados los niños que han sido diagnosticados con desnutrición crónica, por ejemplo, a nivel territorial. Entonces, contar con la información es lo más importante y definir cuáles son aquellas acciones conjuntas que se deben trabajar, por ejemplo, priorizar las áreas de trabajo, la coordinación multisectorial. Ya lo decía la señora secretaria que producto de esa evaluación de impacto que se han hecho de las estrategias, es decir, que surten efecto, digamos, la coordinación multisectorial de tal manera que 5 intervenciones que llega a un mismo individuo puede tener algún resultado en la prevención de la desnutrición crónica. Entonces, creo que es muy importante, digamos, conocer la información, que es lo que nos permite, digamos, identificar qué acciones podemos desarrollar, ya sea de manera conjunta o de manera individual, promover desde la parte en donde uno está trabajando, por ejemplo, si es una municipalidad, si es un ministerio, si es una secretaría o desde la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, sumar los esfuerzos para poder llevar acciones para prevención de la desnutrición crónica. Entiendo, señor Say. Y señora secretaria, quisiera preguntarle a usted de parte de Nilsa Dori. Ella pregunta, ¿cuáles son las causas estructurales para que se dé la desnutrición en el país? Y entonces pregunto, voy a aprovechar para hacer la pregunta también de Sara González, que dice, ¿qué hace la CESAN para reducir el índice de desnutrición? Creo que ambas preguntas se complementan, así que voy a dejarle el micrófono. Gracias. Las causas, hay 3 niveles de causalidad, como había mencionado. Hay causas básicas o estructurales y luego tenemos las causas intermedias y las causas inmediatas. Las causas estructurales y que justamente sobre ellas, sobre las que ha hecho más falta trabajar, son las que son a largo plazo y que tienen que ver con las raíces mismas de la historia del país. Tienen que ver con la política, los niveles de pobreza, y yo decía, me refería específicamente en Guatemala con el nivel tan alto de exclusión que hay, de inequidad, la inequidad tan fuerte, por ejemplo, hacia los pueblos indígenas, hacia las mujeres. Digamos, incluso se dice que si no se logra el empoderamiento económico de las mujeres, no va a verse avances en la desnutrición en general. Así es como vemos que hay una relación que no es tanto pensar en alimentos o en nutrientes, sino que pensar cómo en estas causas estructurales están afectando al país en muchos ámbitos. Pero la desnutrición no se escapa de estos ámbitos. Entonces, esas son las causas estructurales que no dependen realmente de un solo gobierno, no dependen únicamente de las instituciones de gobierno ni de una misma institución, sino de una sociedad, de un país en sí, como Estado. Ahora, ¿sobre qué hace la CESAN? Bueno, la CESAN es
el órgano implementador del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el órgano coordinador, perdón, generalmente a nosotros nos confunden con ejecutores. Por ejemplo, los ministerios son ejecutores de programas, de proyectos, de acciones. Nosotros como CESAN tenemos como secretaría tenemos una naturaleza de coordinación, de articulación, de gestión de procesos alrededor de la seguridad alimentaria y la nutrición. De allí que tengamos presencia no solo en el nivel central, sino también en el nivel departamental y el nivel municipal. Y a veces coordinación suena así como que, coordinación, ¿qué es? ¿Verdad? Pero la verdad es que es algo que es bastante complejo. Para poder abordar la multicausalidad de la desnutrición, es necesario traer a bordo de un mismo plan a diferentes ministerios. Por ejemplo, dentro del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en este participan 17 instituciones. Cada una tiene que planificar su presupuesto, lo cual se hace de la mano del apoyo de la CESAN con cada una de las entidades planificadoras, y a la hora de la ejecución traer a bordo a todos simultáneamente para implementarse. No es como que de par en par vamos a ver qué hacemos con el Ministerio de Educación, no, sino cómo hacemos para que todos lleguen, como mencionaba anteriormente, de una forma articulada al nivel del territorio, entiéndase municipio, comunidades y familia. Para eso existen diferentes plataformas. En el nivel nacional existe el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual es presidido por el señor vicepresidente, y nosotros CESAN actuamos como la secretaría de ese consejo. Luego, bueno, en este participan 8 ministerios que tienen responsabilidad directa en temas de seguridad alimentaria y nutrición. Participa la sociedad civil, participa el sector privado, participa el Congreso a través del presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y luego tenemos en el nivel departamental la CODESAN. Ya es lo mismo, el mismo reflejo del CONASAN, solo que ya los representantes departamentales de cada una de las instituciones, las entidades de sociedad civil, organizaciones que hay en el lugar, o de la misma forma, si hay cooperantes que tienen presencia en el nivel departamental, también son parte de la CODESAN. Y luego en el nivel municipal está la COMUSAN, y acá, pues, esta es liderada por el alcalde de cada uno de los municipios, con apoyo de CESAN, y también participan las instituciones de gobierno que tienen presencia en el nivel municipal. Olvidé mencionar que en el nivel departamental es el gobernador o la gobernadora quienes dirigen o quienes son los responsables de que estén funcionando estas plataformas de articulación de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, tal vez es un resumen muy rápido. También nosotros como CESAN tenemos dentro de nuestras funciones el tema de hacer el monitoreo y la evaluación, como mencionaba Eduardo. Por eso tenemos y agradecemos mucho el apoyo de Katy y el proyecto PIN en estos temas, ver los sistemas de información, monitoreo y evaluación, pero no exactamente de lo que hacemos nosotros mismos como CESAN, sino de las acciones que tienen que ver con seguridad alimentaria y nutricional. Estamos encargados también de determinar, digamos, cuál es la situación de seguridad alimentaria y nutricional a través de distintas metodologías. Actualmente estamos utilizando CIF como una indicación de cómo está la situación de seguridad alimentaria y nutricional en el país. Y hay otro tipo de evaluaciones que se pueden hacer para conocerle. También la alerta temprana o el actuar y planificar en situaciones coyunturales como podría ser una emergencia. Somos responsables también de dar seguimiento a los planes nacionales que se han elaborado alrededor de nutrición, como en este caso la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición. Gracias. Muy bien, señora secretaria, gracias a usted. Nos queda claro el rol de la CESAN. Tengo que decirles que en aras del tiempo voy a hacerle 2 preguntas al señor Sey en este momento, porque seguimos generando interés. Y la primera es de Soraya González. Ella dice, ¿por qué se dice que la desnutrición aguda es una condena de muerte y la desnutrición crónica es una cadena perpetua? Y la siguiente pregunta que viene
de Flor Flores. Dice, ¿cómo se ha abordado el tema de agua a partir de 2015, cuando el Ministerio de Salud informó que únicamente el 40% de los análisis realizados al agua en 2014 eran aptos para consumo humano? Si usted gusta, señor Sey, nos contesta a todos la primera pregunta y con gusto repito la siguiente pregunta, pero adelante, por favor. Bien, trataré en la medida de mis conocimientos el tema de por qué la desnutrición crónica es una cadena perpetua y la desnutrición aguda era la pregunta. ¿Me puede repetir el efecto? Perdón. Con todo gusto, deme un segundo. La pregunta completa dice, ¿por qué se dice que la desnutrición aguda es una condena de muerte y la desnutrición crónica una cadena perpetua? Sí, claro. Si nos podemos dar cuenta, digamos, bueno, ya lo explicó muy bien la señora secretaria al inicio sobre la situación de la desnutrición crónica, ¿verdad? Es que, digamos, tiene consecuencias en la vida del niño, más allá de los 1000 días. Hay estudios de menores de 5 años y al no superar, digamos, esos efectos quedan en su desarrollo, quedan para siempre, digamos. Por eso es que se dice que tiene dificultades, digamos, de aprendizaje, de desempeño a nivel de escolar. Algo muy importante y que a nosotros nos gustaría, digamos, como conocer, es identificar, por ejemplo, ahora que tenemos los datos a nivel multisectorial en las plataformas, tenemos el porcentaje de niños con desnutrición, diagnosticados con desnutrición crónica, versus nos gustaría como conocer, que esto lo tenemos que revisar con el Ministerio de Educación a nivel departamental, el porcentaje de niños de repitencia escolar, digamos, y empezar a buscar ahí una relación que tiene sobre la repitencia escolar, por ejemplo, y la desnutrición crónica. Ahora, con lo otro, la desnutrición aguda, bueno, hemos sabido que hay muchos casos y, por ejemplo, vemos que el Ministerio de Salud, por ejemplo, presenta en las reuniones de CODESAN su sala situacional, y lo interesante que mirábamos ahí es que ellos recopilan toda la información y tienen los datos de casos de desnutrición aguda y lo presentan en el seno de CODESAN, y habíamos visto en la última reunión de CODESAN que estuvimos que los casos de niños con desnutrición aguda andan, bueno, dentro del promedio, digamos, de varios años que se tienen de los registros que ellos llevan, no superan los 200 casos de desnutrición aguda, pero muchos, lamentablemente, de acuerdo con su estado nutricional, fallecen, ¿verdad? Y eso es lo lamentable. Entonces, digamos, por eso yo, digamos, diría que eso serían como parte de ese eslogan que se usa, pero no sé si la secretaria quisiera ampliar, digamos, esto. Son dos tipos de desnutrición y que realmente uno pues tiene consecuencias fatales, ¿verdad? Hasta el fallecimiento. Pues sí me gustaría. Muchas gracias por darme la oportunidad. La verdad es que me sorprende y me agrada mucho saber que hay tantas personas que haciendo tanta variedad de preguntas que están interesadas en el tema, porque en realidad es un tema del cual depende el desarrollo del capital humano del país. Y tal vez solo muy rápidamente, a la desnutrición aguda se le ha comparado con una condena a muerte, porque si un niño con desnutrición aguda no es tratado a tiempo, se puede morir, tiene hasta 9 a 10 veces riesgo de muerte. Por eso ustedes saben que ahorita se está haciendo un esfuerzo de gobierno de hacer una búsqueda activa de casa en casa para encontrar a estos niños que podrían tener desnutrición aguda y que por el temor a COVID especialmente no están asistiendo a los servicios de salud. Entonces, esa es la relación con la condena a muerte. Ahora, la condena a cadena perpetua tiene que ver con el desarrollo. Si nosotros tenemos un capital humano que no ha desarrollado todo su potencial intelectual, toda su capacidad de aprendizaje y de productividad, entonces el país está condenado al subdesarrollo, si no es capaz de prevenir la desnutrición y de tener un adecuado desarrollo de su capital humano. Gracias. Celeste, ¿me podría, disculpe, Con repetir todo la gusto. siguiente pregunta? Sí, justamente en este momento iba a hacerlo. Ella se refiere al agua y dice,
¿Cómo se ha abordado el tema del agua a partir de 2015, cuando el Ministerio de Salud informó que únicamente el 40% de los análisis realizados al agua en 2014 eran aptos para consumo humano? Sí, mire, voy a partir siempre de la experiencia de la gestión de la información porque esto nos permite, digamos, mostrar evidencias. Ciertamente hay un monitoreo de la calidad de agua y pues el Ministerio de Salud le da seguimiento a todo esto, pero también las municipalidades tienen un rol muy importante en el tema de los sistemas de abastecimiento de agua. Creemos muy importante, digamos, que los procesos de cloración, por ejemplo, de los sistemas de agua se deben realizar. Sin embargo, digamos, existen dificultades en algunos proyectos o programas de abastecimiento de agua en cuanto a que las personas estén dispuestas a darle seguimiento al proceso de cloración del agua, por ejemplo. Entonces, creemos que sí es muy importante contar con todos esos datos e identificar realmente cuáles son los factores que están limitando, digamos, el poder asegurar que exista un proceso de cloración de agua, por ejemplo, y que las condiciones y esa calidad de agua sea apta para el consumo humano. Creo que hay muchos esfuerzos por realizar, contar y analizar esa información, mejorar la coordinación y comunicación entre las organizaciones o asociaciones o comités de agua potable, que son los que le dan seguimiento a varios proyectos, y la municipalidad, y por supuesto el Ministerio de Salud está haciendo su parte en seguir el monitoreo y solamente ellos pues generan ese reporte. Son algunas consideraciones y también hay recomendaciones para el seguimiento, fortalecer esa base de datos que permitiría conocer cuál es la calidad de los diferentes sistemas de agua y a partir de ahí definir las estrategias para mejorar en cuanto a la calidad de agua para consumo humano. Muchas gracias, señora secretaria. Ahora tengo unas preguntas para usted. Y de manera directa preguntan, ¿será que el Estado ha contemplado el tema de la desnutrición? Y por el otro lado, en referencia a su comentario anterior, ¿se podría proponer la continuidad de la estrategia sin tener que estar pasando por el sistema burocrático del país, así como sucedió en Chile? Gracias. De hecho, sí, sí se ha contemplado el tema de la nutrición. Creo que existe sensibilidad en el país, como lo estamos viendo ahora a través de la participación. Desde el año 2005 que se aprobó la política de seguridad alimentaria y nutrición y también la ley del sistema de seguridad alimentaria, también surgió el primer programa en este marco legal de reducción de la nutrición crónica y en cada uno se han contemplado temas muy parecidos. Es lo que yo mencionaba que en mi caso, que como guatemalteca, nutricionista, como madre, pues es bastante frustrante porque me parece que todos los planes han sido muy bien identificados, muy bien estructurados, pero que llevan un tiempo, a veces hasta un año y medio para elaborarse, luego se ejecutan muy poco, casi nunca se evalúan y luego viene otro periodo de gobierno en el que se repite el ciclo. Justamente lo que se ha querido evitar con la Gran Cruzada por la Nutrición, que ustedes saben es la estrategia de gobierno de combate a toda forma de malnutrición, es que ya desde el momento en el que el doctor Yamatei tomó posesión, ya existía planificada esta Gran Cruzada por la Nutrición, que después fue validada y revisada en el seno del CONASAN, pero sin embargo ya existía como una estrategia de gobierno para poder llevar esta parte adelantada. Entonces sí existe una voluntad política de alto nivel de que pueda abordarse en Guatemala este problema. Siempre hay como una limitante en temas financieros. Cada ministerio pues hace su parte poniendo, adjudicando, articulando la cantidad de recursos para la implementación, pero las necesidades son muchísimas, ¿verdad? Y ahí es donde viene también el apoyo de la cooperación internacional. Tenemos, por ejemplo, en casi todo el área de Occidente hay apoyo de cooperantes en algunos municipios, en algunas comunidades, pero el apoyo es muy valioso. Entonces sí, y sí se podría tener continuidad
como se hizo en Chile, pero todo depende de la voluntad política, ¿verdad? Que dijéramos, bueno, la gran cruzada por la nutrición debería de llegar hasta el año 2030 e irse evaluando. Está contemplado hacer una línea de base en el primer trimestre del año entrante para poder a finales de este periodo de gobierno hacer también una evaluación de impacto, porque si no se hace una evaluación, lo que no se evalúa no se puede mejorar, ¿verdad? Aprender, mejorar, pero continuar con una estrategia mejorada, una gran cruzada por la nutrición mejorada de cara a otros 4 años de un nuevo gobierno y así hasta ir viendo que hay resultados en ir reduciendo la desnutrición. Se preguntarán por qué la línea de base hasta el otro año. Bueno, tenemos la epidemia que no nos ha permitido hacer las encuestas y las medidas antropométricas debido a que implican que haya un acercamiento con las familias prolongado y que ahorita no está recomendado debido a la pandemia de COVID. Gracias. Gracias a usted, señora secretaria. Tengo 2 preguntas que quisiera dejarlas en el aire para que tanto usted como el señor Sey, si quisieran responderlas, o me dicen si cada uno quisiera responder una de ellas. Por una parte, pregunta Nancy Flores. La ceguera era uno de los grandes problemas en el país y se erradicó con la fortificación del azúcar. Y por el otro, la otra consulta dice, aparte de la pobreza, ¿cuál otra podría ser una de las causas de la desnutrición en el país? A ver si ustedes quisieran responderme uno de los dos, cada uno una pregunta, por favor. La tengo en cámara, señora secretaria, si me permite cederle la palabra. Quisiéramos escucharla. Hacer un pequeño comentario de cada una, si me lo permite. Primero, el comentario que hacía Nancy sobre la ceguera y cómo fue erradicada a través de la fortificación del azúcar con vitamina A, es un ejemplo de éxito y que debería ser algo esperanzador de que sí es posible abordar los problemas nutricionales si se tienen las estrategias adecuadas y con base en evidencia. O sea, hacer cosas que han demostrado ser costo efectivas, ¿verdad? Este sería el caso de la fortificación del azúcar con vitamina A, que logró prácticamente la erradicación de la ceguera y ya la deficiencia de vitamina A pues está al mínimo. Y luego la otra pregunta, sí me gustaría comentar sobre un aspecto que no hemos mencionado, así como algo que se me vino a la mente ahorita, y es el tema de las aflatoxinas o micotoxinas en el maíz. Se ha visto que en los países, no solo en Guatemala, pero en los países que consumen maíz o algún alimento que puede humedecerse y llegar a tener hongos que producen micotoxinas, también hay niveles muy altos de nutrición crónica. Entonces sí, este podría llegar a ser otro factor, aparte de que reduce la utilización del ácido fólico, y entonces hay problemas de labio leporino, de malformaciones del tubo neural, paladar hendido. No solamente esta parte, digamos, sino que parte médica, fisiológica, sino que también afecta el crecimiento en talla, como lo están mostrando los últimos resultados. Entonces, una recomendación que se le ha dado a Guatemala, particularmente a quienes trabajan en la parte agrícola, es el mejoramiento de las prácticas de post cosecha. La verdad que todo el ciclo, ¿verdad? La cosecha, pero especialmente el cuidado del maíz en la cosecha y post cosecha para evitar que se humedezca y que se contamine con hongos que produzcan estas micotoxinas. Y por otro lado, educar a las familias que ellas mismas cultivan su maíz para consumo o para comercio, que atiendan estas prácticas de secado del maíz, de evitar que se contaminen o se humedezcan, pero para quienes lo compran también cómo escoger las mazorcas para evitar llevar este problema a sus hogares. O sea que sí hay formas también de combatirlo y es una causa muy, muy relacionada, ¿verdad? Pero es algo muy, muy específico. Gracias. Bien, si me permiten, quisiera referirme a las causas estructurales. Bien, UNICEF ha realizado un estudio bueno, el esquema de las causas estructurales y dentro de estas, una de las causas también básicas o estructurales que es la educación de la madre. Consideramos que
es muy importante también, digamos, que estén, digamos, informadas sobre la forma de tener una buena educación sobre el tema de nutrición, cuidado del niño y niña, ¿verdad? Entonces, creemos que estas son una de las causas. Podemos ver, por ejemplo, los índices también o porcentaje de analfabetismo que existen en los territorios es muy alto, principalmente en el área rural sigue siendo alto, arriba de 20% en algunos lugares, y creemos que, digamos, es una de las causas. El tener acceso a la educación, a la salud, a todos estos, permitiría tener mejores condiciones de vida para poder superar, digamos, esos problemas que causan la desnutrición. Y como ya, además, como ya se había dicho, de la pobreza y la inequidad, pues buscar esas alternativas de fuentes de ingresos económicos para las familias que les permiten, digamos, tener acceso a los alimentos, si no es que, digamos, no tienen la posibilidad de producirlo a través de un empleo o de generación de ingresos, poder, digamos, tener acceso a los alimentos y poder alimentar adecuadamente no solo al niño, sino a la familia en general, ¿verdad? Entonces, creo que es parte de las causas estructurales. Muchas gracias, señor Say. Tenemos otra pregunta. Nos dice, vamos a ver si lo puedo pronunciar. Tenemos a alguien, Ray 70, dice, ¿por qué Guatemala no ha bajado los índices de la desnutrición crónica? ¿Qué nos puede decir al respecto? Señor Say, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Por favor, adelante. Mire, ya quisiera referirme a los comentarios que hacía su secretaria, perdón, la secretaria anteriormente, con relación a las causas estructurales. Vemos que la desnutrición crónica es multicausal, por lo tanto, se requiere, digamos, atenciones multiinstitucionales, multisectoriales, y atender, por ejemplo, los temas de pobreza, pobreza extrema. Creo que es algo que se debe abordar para poder resolver uno de los problemas de la malnutrición o la desnutrición crónica. Sí se ha avanzado, digamos, creemos que con una coordinación multisectorial, la focalización de las intervenciones a nivel territorial, la coordinación de las intervenciones, como ya se mencionaba en la evaluación de impacto de una de las estrategias, pues se decía que hay que coordinar las intervenciones de tal manera que un niño o niña pueda recibir más de 5 intervenciones. Creo que eso es algo muy importante, tener una adecuada coordinación multisectorial, identificación de las áreas de mayor vulnerabilidad en la inseguridad alimentaria y nutricional y los territorios que reportan mayor porcentaje de desnutrición crónica. Por ejemplo, la priorización que ha hecho la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición de atender a los 114 municipios. Creo que eso es un punto de partida y se tiene que avanzar hacia esas coordinaciones multisectoriales para la prevención de la desnutrición crónica y sumar los esfuerzos hacia conseguir las metas de reducción de la nutrición crónica a nivel nacional y a nivel departamental y municipal. Muchísimas gracias. Señora secretaria, tenemos 2 preguntas específicas de Eric Fuentes. Dice, ¿qué especies pecuarias tienen contempladas para la desnutrición en Guatemala? Y como agrocadena caprina en Guatemala, ¿cómo podemos participar en la desnutrición? Puedo pensar que está preguntando cómo pueden participar en reducir los índices de desnutrición en el país. Sí, gracias. Muy interesante la pregunta, porque justamente uno de los nutrientes críticos, digamos, en la dieta guatemalteca rural es la falta de proteína de origen animal. Entonces, si estamos hablando de animalitos, digamos, que podrían tenerse y consumirse, ahí pues entran todos, incluyendo las cabritas, los cerditos, las gallinas ponedoras, los huevos y las gallinas, ¿verdad? Porque son justamente fuente de proteína de buena calidad y son fuente de zinc, de hierro, de ácido fólico,
como había mencionado, de vitamina B12, como había mencionado al inicio, que justamente pueden tener un impacto grande en la prevención de la desnutrición crónica. Entonces, el introducir este tipo de prácticas o de proyectos es muy bueno, es muy útil para la prevención de la desnutrición crónica. Y yo solo quería mencionar algo para que no se queden con la idea de que por qué no se ha logrado bajar nada. Ya lo había dicho Eduardo, y a mí me gustaría solo mencionar que si bien es cierto que la desnutrición crónica a nivel promedio en general en Guatemala no ha bajado más de 0.5%, que es totalmente insuficiente. Cuando nos vamos a ver, por ejemplo, a nivel de Totonicapán y comparamos la encuesta de salud materno-infantil del 2008 con la del 2015, vemos que bajó de 82% a 70%. Entonces ya cuando nos vamos a ver logros locales o más focalizados, sí ha habido un impacto. Luego estaba buscando yo acá, por ejemplo, San Juan Atitán, que ha sido icónico en términos de nutrición crónica. En el 2015 tenía 91.4 de nutrición crónica, en el 2008, perdón, y para el 2015 había bajado a 76.9. Por supuesto que 76.9 sigue siendo altísimo, sin embargo fue un gran esfuerzo para bajar desde 91 hasta 76. Entonces, si bien no se ha logrado ese impacto en todo el país, hay lecciones aprendidas de lugares específicos donde se ha ido avanzando a un ritmo un poco mejor o más rápido. Gracias. Gracias a usted, señora secretaria. Nancy Flores nos ayudó a comprender mejor su pregunta. Y ella dice, ¿se tiene contemplado hacer algo similar a la fortificación del azúcar con hierro y zinc? Y creo que esa pregunta también es para usted, señora secretaria. Específicamente, dentro de la Gran Cruzada por la Nutrición se habla de la utilización y el aprovechamiento de la fortificación de alimentos de uso universal. Pero específicamente no se está trabajando ahorita en un proyecto, digamos, para agregar otros micronutrientes al azúcar, pero no quiere decir que no es algo que podamos abordar en el futuro inmediato. O sea, háblese el año entrante, ¿verdad? De continuar viendo. Yo sé que también se había pensado el poder agregarle hierro al azúcar o poder buscar otro vehículo. Hay como una dualidad ahí en la que hay temor de ponerle tantos micronutrientes al azúcar que su consumo incremente mucho y que favorezca la obesidad y el sobrepeso, pero por otro lado, el azúcar está en casi todos los hogares, perdón, del país, aunque sea en pocas cantidades, y es un excelente vehículo, como lo demostró con la vitamina A y la erradicación de la ceguera. Entonces es algo que sí podría ser considerado dentro de la Gran Cruzada por la Nutrición. Muy bien, por mi parte, yo les agradezco al señor Eduardo Say y a la señora secretaria Maritza Méndez. Devuelvo el micrófono y esta cámara para continuar con el foro y probablemente un cierre con sus palabras. Adelante, por favor, compañeros. Sí, pues bien, muchas gracias, licenciada Maritza Méndez de Oliva, secretaria ejecutiva de la CESAN, al ingeniero Eduardo Say por su participación, a la licenciada Celeste Bonilla por apoyarnos en este proceso y hacer un poco más dinámico este foro. Les agradecemos su tiempo, su conocimiento también, y esperamos pues que las personas que han venido, que participan hoy en este espacio, pues lleven una idea un poco más clara de esta problemática. Y pues van a pues, agradecerles, ¿no? Vamos a continuar ya con prácticamente el cierre de la actividad. Antes quiero yo mencionar algunos nombres de algunas personas que participaron. Nosotros queremos solicitarles que nos escriban a katie@katie.ac.cr, a Rodrigo Gómez por sus preguntas, a Heidi, a Nilsa Dori López, Sara González, Freddy Aníbal Salanic, Rodi Erles, Marilú Valenzuela, Sara González, Soraya González, Flor Flores, Yolanda Moino, Guray 70, Nancy Flores, May Fasky y Ariane Fight y Patricia Yanet, que fueron las personas que hicieron sus preguntas y en esta sección pues se las hicieron llegar. Pues bien, escuchamos que 1 de cada 2 niños y niñas en este país tiene el problema de la desnutrición crónica
que esto repercute en la parte cognitiva y en el futuro, pues en la parte productiva y de salud, digamos, de estos niños que hoy pues tienen este problema, que en América Latina tenemos un vergonzoso primer lugar en el tema de la nutrición crónica, que a nivel departamental Totonicapán tiene pues hoy una prevalencia del 70% de la desnutrición, pero que es importante contar con programas continuos, que eso fue lo que compartió la licenciada Maritza, ¿verdad? Que es la clave para que trascienda gobiernos y que el reto sea que esta implementación pues tengan estrategias integrales, que vaya dirigido pues a esas personas, a esas familias más pobres y que tenga un enfoque multisectorial. También hablamos de las encuestas, que hay información, que tenemos datos que con ellos pues deberíamos de estar planificando, que sí tenemos acceso a nivel municipal con el tema de la desnutrición crónica, que hay una plataforma ahora que se llama Simsan, que estamos mostenando simsan.org.gt, que nos puede también servir para planificar, para apuntar mejor, para enfocar, digamos, este problema, ¿verdad? Y que esto nos sirva para hacer política pública, para hacer estrategias. También hablamos de que la gestión de la información es sumamente importante y que el futuro es que hayan datos abiertos de acceso a la población, a la invitación a la gente también a poder entender los datos, a poderlos analizar, internarse un poco más en la problemática y poder participar pues con propuestas como lo han hecho los compañeros en la parte pecuaria, ¿verdad? Que también hay un interés de los sectores en poder participar. Algo que me interesó mucho como para ir concluyendo es lo que no se evalúa, no se puede mejorar. Entonces yo creo que hacia eso tenemos que apostar, ¿verdad? A evaluar nuestras acciones y poderlas mejorar en el tiempo. Voy a dar la palabra a la ingeniera Claudia Varías, Task Manager de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, para que pueda hacer el cierre de este evento. Ingeniera, por favor. Entonces le dejo el tiempo. Gracias, muchísimas. Gracias de nuevo por habernos invitado. En nombre del señor embajador, quiero darle los saludos, señora secretaria Maritza Méndez, Eduardo y equipo Celeste por haber apoyado. A él le hubiera gustado compartir con ustedes, junto con el jefe de cooperación, pero debido a sus agendas no fue posible. Quiero confirmar que de parte de la Unión Europea el compromiso por trabajar en favor de la seguridad alimentaria sigue vigente. Tenemos ya varios años de venir acompañando a Guatemala en este proceso y si bien es cierto tenemos unos indicadores dramáticos y unos problemas coyunturales y estructurales que se encuentran y que van exacerbando nuestra situación, hay que reconocer que Guatemala ha hecho grandes esfuerzos, ha hecho avances significativos, que tenemos un marco político e institucional que es un referente y que en realidad si logramos fortalecerlo y continuar avanzando en la institucionalización, creemos que la lucha contra la desnutrición, cualquiera de sus formas, es posible. También hemos visto cómo los diferentes actores han ido comprendiendo el problema, han ido comprendiendo que tienen una responsabilidad compartida en esta situación y cómo se van moviendo, ¿verdad? Cada quien tiene sus velocidades, algunos se mueven más rápidos, otros se mueven más lentos, pero lo importante es que nos movamos a entender que la desnutrición crónica es uno de los flagelos que estamos arrastrando, que es una situación que debemos evitar para cualquier niña o niño. O sea, no podemos quedarnos, yo decía, en responsabilidad pasiva y no hacer nada, ¿verdad? Sabiendo que hay muchas niñas y niños que en el país solo comen una vez al día y que no comen suficiente ni la calidad que deben de comer. Entonces, en ese sentido, la Unión Europea se mantiene su convicción, mantiene su compromiso y está trabajando con diferentes actores. Así es que, señora secretaria, le agradecemos mucho que esté en este foro. Todos los aportes que la CESAN hace en sus diferentes niveles, nivel central, nivel local, son bien valorados y cuenta con nosotros de manera incondicional para continuar en este trabajo. Y también al público que nos esté escuchando, ¿verdad? Porque creo que a veces es muy fácil que pensamos, la desnutrición es un problema de la salud, pero no, la desnutrición es un problema de todas las personas, incluso de nuestra propia mesa de la casa, ¿verdad? Cuando nos sentamos y nos damos cuenta que nuestras niñas, nuestras
mujeres, nuestras personas de la tercera edad o personas con capacidades especiales comen menos o le damos la menor calidad de la comida, somos responsables de que la desnutrición se mantenga, incluso en nuestros hogares. Cuando no vigilamos el consumo de comidas inadecuadas, somos responsables. Cuando vemos a nuestros propios niños comiendo quizás una fritura en lugar de una fruta y nos callamos, somos responsables. Entonces, estos foros y esta oportunidad que nos dio Filwa de entrar en estos temas es para nosotros una ventana para entrar con este tipo de mensajes y agradecerle mucho a Katy por la propuesta que hizo. Esperamos que no sea el primero ni el último, ¿verdad? Creemos que esto es un trabajo cotidiano y pues estamos a la orden. Así es que muchísimas gracias a los panelistas de altísima calidad y al equipo técnico que facilitó. Así es que estamos ahí y les deseo buenas noches. Gracias. Muchas gracias, ingeniera. Agradecemos su tiempo e interés en este tema. Esperamos se sumen también al compromiso de país en atender este flagelo de nuestra sociedad. Les vamos a dejar un último video para que nos permita reflexionar y profundizar más en esta problemática. Que tengan una feliz noche y hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz noche. No hablaré mucho de mí porque seguramente ya me tienen identificada. No contaré de la devastadora realidad presente y futura que alcanza a mí la instrucción, porque ustedes lo saben. Tampoco les diré mis problemas, porque yo sé que ustedes trabajan todos los días para abrirme un camino digno. Solo quiero gritar un poco de sensibilidad para que no desmaye en su mandato. Permítame ser el resultado de sus mejores esfuerzos y permítanse a ustedes ser los que cambiaron el rumbo de un país. Quiero que mi esperanza de vida sea más de 1000 días, pero disfrutando del hermoso milagro que llamamos vivir. Que cada día no sea uno menos para mí, sino uno más con las mismas oportunidades que los otros niños. Comprendo que es difícil coordinarse, pero tienen claro el objetivo es seguro, que saben dónde empieza la prevención y la nutrición.